Mila esker konbidatu da izateagaitik. Eta, bueno, Donostiko esperientzi pixka bat contatuko dut. Vengo a contaros un poco la experiencia que hemos tenido en el Ayuntamiento de San Sebastián, las ganas que hemos tenido de celebrar consultas y, bueno, y empezaré un poco haciendo el histórico. Decir que en el Ayuntamiento de San Sebastián llevamos desde el año 1995 con un departamento de participación ciudadana que empezó con 2 personas y que ahora en el año 2017 cuenta ya con 8 personas integradas en el grupo. Comentar que la legislatura pasada, después de estar trabajando durante más de 2 años un montón de asociaciones de la ciudad y distintos departamentos del ayuntamiento, se consiguió aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos, gobierno y oposición, de un reglamento de consultas. Y bueno, esta legislatura nos animamos a realizar una propuesta por lo menos de primera consulta, que fue preguntar a la ciudadanía a ver si estaba dispuesta a que se destinaran recursos municipales para celebrar las corridas de toros. Y bueno, a partir de ahí hemos tenido un recorrido judicial que al final, bueno, pues nos hemos quedado sin reglamento porque fue declarado radicalmente nulo después de un recurso del delegado del Gobierno. Con posterioridad seguíamos pensando que, bueno, uno de los requisitos o de las pegas que le ponían a ese reglamento es que no nos sometíamos al informe que tiene que dar el Consejo de Ministros para poder realizar consultas, en función de lo que también decía la Ley de Bases del Régimen Local del año 85. Y después de ver que a lo mejor arreglando eso en el reglamento podríamos celebrar las consultas, inmediatamente modificamos, hicimos un nuevo reglamento y pedimos la autorización al Consejo de Ministros, tuvimos paciencia, esperamos y también vino denegada. Sobre todo y principalmente por el tema que estábamos preguntando, pues porque nuestro reglamento entraba en conflicto con la ley que protege la tauromaquia y que dice que es un bien cultural y material que hay que proteger y más que además proteger hay que impulsar y que por lo tanto no se puede preguntar a la ciudadanía nada sobre este tema. Entonces, como hemos ido viendo que cada paso que dábamos por encima nos encontrábamos con más limitaciones, por lo menos para hacer la pregunta sobre si se podían utilizar espacios municipales o no para celebrar la corrida de toros, pues bueno, nos apartamos un poco de esa cuestión, pero teníamos ya todos el gusanillo de empezar a trabajar con algo. Hace años se hizo una pequeña consulta en un barrio y se dio la posibilidad de que entre los vecinos pudieran elegir entre 3 modelos sobre una plaza, que es la plaza de la Plaza de Cataluña, no me vas a decir, de una de las plazas de Gros en San Sebastián. Y el caso es que, bueno, aquello se celebró y fue como un experimento. Hoy por hoy tampoco podríamos hacer así la consulta, pues porque tendríamos la limitación de la ley de contratos, sobre todo la nueva ley de contratos que hay que hacer con la administración. Por lo tanto, vamos viendo que no es tan fácil ni tan sencillo poder preguntar cualquier cosa a la ciudadanía. Bueno, y ante todas estas incidencias, hemos hecho un pequeño proceso que casi no nos atrevíamos ni a pronunciar la palabra consulta. Decíamos, vamos a preguntar, vamos a hacer un proceso para, pues bueno, pulsar la opinión de la ciudadanía o una toma de decisión colectiva. Y bueno, y la verdad es que hemos andado con mucho, pues a ver si al final también íbamos a tener un recurso. Y entonces hemos tenido un pequeño proceso que voy a decir que es fuera de la ley, porque tampoco tenemos ninguna ley que nos ampara, pero sí contaba con el apoyo de todos los grupos municipales, en este caso también de los que estamos en el Gobierno y de la oposición. Y sobre todo es para la transformación de un espacio urbano que es la Plaza Roca, que se encuentra en Amarasarras, no sé si conocéis la zona cerca de la estación del Topo, y es una zona que se está regenerando, es un barrio viejo de la ciudad, una parte vieja de la ciudad, con todas unas obras nuevas que son las nuevas edificaciones que se están haciendo con el proyecto urbanístico del Cerro de San Bartolomé. Entonces, bueno, ahí quedaba un espacio que desde el ayuntamiento se decidió que se iba a derribar, era un murete, para algunos un frontón, y desde la propia asociación de vecinos se pidió que por favor no se derribara. Y ante el debate que podía suscitarse, pues se decidió políticamente y con el acuerdo de todos los grupos realizar una consulta, pero esta vez solo en el barrio. Entonces, bueno, esta consulta, como aquí se ha dicho, es muy importante el trabajo previo al proceso, que es el trabajo de cocina. Conseguimos poder consensuar con todas las asociaciones, más de 21 en ese área de la ciudad, y lo que hicimos es, bueno, pues varias reuniones precisamente para dotarnos de cuáles iban a ser las pautas de la consulta que se iba a hacer. Se habló en qué calles tenían que entrar, qué portales de esas calles tenían que ser las personas que votaban.
se decidió que la edad de las personas que tenían que participar fuera mayor de 16 años, incluso se cerró la fecha de empadronamiento y de nacimiento incluso de las personas, pues para que hubiera garantías y no hubiera tampoco pie a trampas y se supiera cuál era la última fecha o los últimos nacidos en qué día para poder participar a partir de los 16 años. Como os digo, se hicieron muchas reuniones, no fueron fáciles, hubo yo creo que en un primer momento mucha desconfianza, pero bueno, yo creo que también gracias a la labor de los técnicos de participación que tenemos en el Ayuntamiento, llevan mucho tiempo trabajando también con las asociaciones, pudimos limar todo y sacar adelante el proceso, que lo que más se trabajó sobre todo fue que las dos propuestas que había, una del Ayuntamiento, que era la de derribar ese muro y por parte de algunos de los vecinos de mantenerlo, que el proceso fuera en igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades y que todo el mundo pudiera utilizar o las dos posturas, los mismos espacios, los mismos medios y que no hubiera ningún tipo de desigualdad. Y en ese sentido, bueno, después de decidir quiénes iban a participar, cuáles iban a ser las preguntas también que se iban a hacer, pues luego hablamos de la comunicación del proceso también, que fue totalmente pactado. Y en ese sentido se crearon unos folletos que, por un lado, los que defendían una de las posturas y las dos posturas, cada uno tenía su propio folleto informativo con el mismo número de caracteres y con una foto que ocupara lo mismo. Toda esta información se mandó por correo a todos los que podían participar. Se colocó también lonas informativas en el mismo espacio. Y otro de los temas que se debatió fue si la votación tenía que ser o no presencial. Y bueno, como también se generó cierta tensión entre los propios vecinos y vecinas del barrio, se decidió que igual iba a ser mejor, y así lo llevamos adelante, solo de manera, la votación se hizo por correo postal. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, y en primer lugar, pues porque los números de participantes pues tampoco eran muchos, porque luego valoramos si un proceso así podríamos hacerlo para toda la ciudad y tampoco nos salían las cuentas. Pero bueno, teniendo en cuenta que iban a ser 2.558 las personas que podían participar, mayores de 16 años, se envió a todas las viviendas un sobre grande con un folleto informativo, con las posturas de las dos partes, con otro sobre en el que se iba a emitir la papeleta con el voto a favor de una propuesta o a favor de la otra. Los sobres llegaron de forma nominativa a todos los domicilios, pero luego el sobre de votación solo tenía unos códigos de barras que identificaban que la persona solo podía votar una vez. En realidad no sabemos realmente quiénes son las personas que han votado, pero sí que los que han votado solo han votado una vez. El reparto de sobres, bueno, pues fue también un tema novedoso, hubo muchas preguntas, la gente se puso un teléfono para que la gente que tenía dudas pues también llamara y yo creo que fue un tema, bueno, al ser un espacio pequeño y poca gente se hizo de forma bastante directa y yo creo que bastante cómoda para todos y todas. Como os digo, luego se dio la oportunidad a que cada una de las posturas tuviera en el mismo sitio en 2 días diferentes. Primero la postura que defendía el frontón tuvo su asamblea para todo el barrio y a la semana siguiente la tuvo pues por parte del Ayuntamiento, quienes defendíamos que se tenía que quedar como una plaza y había que derribar esa pared o ese frontón. Y bueno, y después de estas charlas, de haber enviado todos los sobres, se dio a los participantes la posibilidad de votar durante 10 días. Y en esos 10 días la gente se acercó a correos, al buzón de correos, echó su voto y fue el Departamento de Participación quien día a día iba recogiendo el resultado de esos votos, que conocimos todos los grupos políticos a la vez. Se puso luego un día público para proceder a la apertura y el cuenteo de esos sobres y bueno, pues eso es lo que pasó. Nos juntamos todos en el salón de plenos del Ayuntamiento, se contaron los votos y a partir de ahí pues conocimos el resultado, que al final el que ganó, deciros que participaron casi un 50% de todos los que podían participar, 1.260 personas, 734 a favor de la plaza y 527 a favor del frontón. Y en ese sentido, bueno, pues hubo un resultado que yo creo que, bueno, viene a decir que un 57% quería que se hiciera la plaza y un 41% pues quiso el frontón. Previo a todo esto había, por supuesto, un compromiso político de aceptar el resultado que saliera de aquí. Y sí me gustaría decir
que bueno, que fue un proceso en el que confluyeron también muchas emociones, como he dicho, desde el primer momento de desconfianza hasta que entre todos pues tuvimos la suficiente confianza para llevar adelante. Fue un tiempo muy importante y yo creo que un momento también de comunicación e interrelación pues muy interesante, ¿no? Porque nos estuvimos sacando, yo creo que todas, sobre todo las desconfianzas que había de unos y otros encima de la mesa. Luego, decir que en la propia comunidad se generó, pues yo creo que también un debate y una convivencia bastante interesante, ¿no? Pues para ir observando cómo afecta la toma de decisiones a la gente cuando de verdad va a poder influir y va a poder tomar parte en estas decisiones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por eso, aunque solo hablemos de un 50% de participación, teniendo en cuenta lo que en otras experiencias suele haber, nos quedamos todos, yo creo que muy contentos. Decir que aunque fuera sin ley, al final, o no tuviéramos, no lo hiciéramos bajo ningún tipo de norma, al final el consenso político pues, y el consenso de todas las asociaciones del barrio permitieron que se generara esa relación de confianza y al final que el resultado que fuera a salir de allí efectivamente se ha llevado a cabo y así lo hemos hecho. Para nosotros pues fue un poco duro, sobre todo por el previo que os he contado, ¿no? Que cada vez que nos acercábamos a querer hacer una consulta nos encontrábamos con un recurso judicial y todo el rato con muchísima inseguridad de qué es lo que iba a pasar o no o con qué nos podíamos ir encontrando. Pero por otro lado sí decir que fue un proceso muy bonito, que nos gustó a todos, que yo creo que no hubo ni perdedores ni ganadores, precisamente pues porque todas las normas fueron pactadas y al final el compromiso de aceptar ese resultado pues yo creo que fue gratificante y fue lo que la gente también valoró, ¿no? Y en ese sentido pues yo sí decir que fue un proceso que nos quedamos todos con bastante buen sabor de boca. Ahora mismo tenemos otro proceso, pues bueno, ya pensando que para hacerlo con toda la ciudad, no estamos hablando de consultas, pero sí de formas de participar. Y lo que vamos a someter es a la elección de toda la ciudadanía de Donosti quién va a ser el tambor de oro del 2018. Parece que bueno, no son cosas excesivamente relevantes, pero en una ciudad como Donosti pues tiene su importancia. Es un premio que se otorga el día de San Sebastián en el Salón de Plenos y la verdad es que suele haber pues mucha inquietud y mucho interés por saber quién es. Hasta ahora se decidía en una comisión de político público y también con entidades privadas, que era en el Consejo de Turismo, y luego era la Junta de Portavoces y el Pleno quien lo ratificaba. Y en estos momentos lo que se ha hecho es una apertura a toda la ciudadanía para que presenten las personas o entidades que consideren que pueden ser candidatas. Nos hemos encontrado con casi 300 propuestas. Se van a hacer informes para ir puliendo y bueno, yo creo que al final nos vamos a quedar con unas 100 y ahora poco a poco políticamente vamos a ir seleccionando pues a ver si llegamos hasta un final de 3 o 5 candidaturas que al final van a ser directamente elegidas por la ciudadanía. Y en este caso el sistema de votación que hemos elegido, hemos optado, va a ser el online. Todo el mundo va a tener que hacer la votación online, pero teniendo en cuenta que hay personas que pues tienen mucho reparo, que no están acostumbrados y que es una ciudad también con personas de mucha edad, lo que se va a hacer es habilitar los centros culturales y algunos espacios municipales para quien tenga dificultad y durante un horario y varios días puedan presentarse y con ayuda de uno de los técnicos de participación pues pueda proceder a votar. No tenemos ni idea del resultado que vamos a tener ni de la participación que vamos a tener, pero sí que es la primera vez que vamos a someter a votación a toda la ciudad pues la posibilidad de elegir el tambor de oro. Y no os voy a alargar mucho más, así que es que ricasco.